Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Qué bueno estar por aquí nuevo, trayéndoles la enseñanza de la Torah para este hermoso día de Shabbat. Qué bueno, ¿verdad?, poder compartir con ustedes, sobre todo el área de las misbot o de los mandamientos. Esta es una de las parashá que tiene pues bastantes mandamientos. Y mi interés es poder explicar los mandamientos que pueden ser aplicados hoy día. ¿Sí? Ese es uno de mis deseos, compartir con ustedes. Esta es la parashá número 47, parashá Re, ¿sí?, que se traduce como mira. Y la encontramos en Deuteronomio o Devarim, capítulo 11, verso 26, hasta el 16-17. Y uno de los mandamientos, de los tantos mandamientos que tiene esta parashá, encontramos aquí el destruir la idolatría y sus artículos, ¿sí? Este mandamiento se conoce como Arejá Avodah Zará, ¿sí?, la erradicación completa de la idolatría. Y encontramos aquí un texto en esta misma parashá, y es ahí en Deuteronomio 12, del 2 al 3. También lo encontramos en Deuteronomio 7:5, ¿sí? Entonces voy a leer simplemente el que encontramos en Deuteronomio 7:5. Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas, ¿sí? Es más corto. El otro pues tiene dos versos, Deuteronomio 12, del 2 al 3, en la sidra del día de hoy. Y detalla allí algunas otras cosas más. Debemos entender que esta orden tenía un sentido pues bastante claro en la tierra de Canaán. Los pueblos allí eran idolátricos, practicaban rituales muy visibles, ¿no? Idolátricos muy visibles, y también podían estas cosas corromper al pueblo judío, ¿no?, una vez que entrara a la tierra prometida. Entonces, por eso ellos tenían que eliminar todo vestigio de idolatría, ¿no?, toda cosa que los pudiera contaminar o los pudiera desviar, ¿no?, de esa adoración única que el Eterno exige. Entonces, ¿cómo entendemos este mandamiento hoy día? ¿Sí? Podemos preguntarnos. Y para ello tenemos que ir al contexto histórico y geográfico para entender mejor. Entonces, en tiempos antiguos, el pueblo de Israel debía eliminar física y totalmente la idolatría para preservar la pureza espiritual, como ya les dije, y sobre todo la fidelidad a el Creador. En la actualidad, en ausencia del templo y del celo religioso, ¿verdad?, a la tierra santa de Israel, y también debido a la democracia, ¿verdad?, es un país demócrata, ustedes saben que es el único país demócrata de Medio Oriente. El mandato de destrucción física de ídolos no se aplica de forma literal, como dice aquí la Torah, ¿sí?, en la mayoría de los contextos no se aplica. Tú sabes que un país democrático permite la libertad de cultos, entonces por lo tanto no se puede aplicar esto así de una forma literal. Viendo el enfoque espiritual y ético, hoy la idolatría se entiende no solo como una adoración de estatuas, sino también como la adoración de cualquier cosa que nos aleje de la verdadera conexión con el Creador. ¿Sí? Cualquier cosa que se interponga, que nos desvíe, ¿verdad?, que nos deje estar atentos, ¿verdad?, esa completa y absoluta devoción y conexión verdadera con el Creador. Entonces eso ya se considera como ¿qué? Como idolatría. Un ejemplo: la codicia, el poder, el dinero, la tecnología, ¿sí? Cuando se convierte todo esto, obviamente, en ídolos modernos.
El mandamiento entonces, por lo tanto, se aplica en el ámbito tanto personal para erradicar cualquier forma de idolatría espiritual dentro de uno mismo y también en la comunidad, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque espiritual y ético hoy día. La eliminación de objetos idolátricos, pues aunque no se aplica, ¿verdad?, esas quemas o destrucción pública como en la antigüedad, sí está prohibido conservar objetos de idolatría para evitar influencias espirituales negativas, ¿sí? Entonces hay que evitar tener o traer, ¿verdad?, a casa cosas que son del paganismo, son idolátricas, ¿sí? Esto me hace recordar a mí un testimonio de un líder espiritual. Tuvimos una reunión y él compartía este testimonio. Él visitó por allá San Agustín, ¿verdad?, en Colombia, y allá como souvenir le dieron una estatua, ¿verdad?, de esos morracos, ¿no?, que se encuentran allá en San Agustín. Y él dice que pues la trajo como souvenir, un recuerdo. Pero que a partir de ahí él no pudo hacer sus oraciones, no podía hacer sus plegarias, sentía como que no llegaban al cielo, como que se quedaban todas en el techo. Y él pues pasó así días y días hasta que se puso a pensar a ver qué era lo que pasaba en su vida, qué sucedía en el ambiente, y pues gracias al Eterno, ¿verdad?, él pudo dirigir su mirada a esa estatuilla que había traído, ¿verdad?, de allá, y se dio cuenta que eso era algo que no debía tener en su casa. Entonces él en ese momento la destruyó, la sacó, la destruyó, y a partir de ahí él ya pudo fluir con libertad en la oración, ¿sí?, en las plegarias al Creador. Entonces es un testimonio muy real y debemos tener muy en cuenta no traer nada, ¿verdad?, que pueda dañar esa conexión con el Creador, ¿sí? Y prácticamente eliminar objetos idolátricos que puedan ingresar a nuestra casa y puedan desviarnos o puedan contaminar inclusive el ambiente espiritual que debemos tener. En la arqueología o en museos, estos objetos idolátricos se manejan con respeto, con cuidado, evitando obviamente usarlos y también pues dándole un valor como espiritual adecuado, ¿sí? Pues hay de respetar porque obviamente son artículos que están hablando de historia, artículos que están recordando o señalando ciertas épocas. Entonces pues obviamente estos son objetos que la arqueología tiene que guardar y conservar, ¿sí?, con cuidado, con respeto, pues porque esto es una reseña histórica de algún sitio, algún lugar, ¿no?, de una costumbre, de una cultura. Entonces pues eso pues hay que respetar y obviamente pues tratar con cuidado, ¿no?, porque está hablando de historia, ¿no? Ahora, como lucha contra la idolatría contemporánea, los rabinos, los maestros de Torá, ¿verdad?, los líderes espirituales pues enseñan que la batalla contra la idolatría pues continúa, pero ¿en qué sentido? En el sentido de evitar valores falsos o materiales que desvíen al creyente de su fe, ¿sí? Entonces ya allí tenemos que entrar a fondo lo que es la idolatría en el contexto actual, que puede ser, y ya como les dije, puede ser algo que está robando esa atención, esa dedicación y esa devoción al Creador, ¿sí? Cualquier cosa que se meta, ¿sí? Por ejemplo, idolatría moderna podemos decir dependencia excesiva de la tecnología, ¿sí? El culto a las celebridades, ¿no?, también políticas, artísticas, ¿sí?, etcétera, etcétera. O también obsesión por el poder político. Si todo eso puede ser enmarcado dentro de esa idolatría en tiempos modernos o contemporáneos, ¿sí? Entonces todo aquello que nos desvía, nos roba la atención, aún el tiempo, ¿verdad?, que debemos dedicar a las cosas espirituales, que debemos prestar atención al Creador.
Y como manera de educación o prevención, una forma de destruir la idolatría, ¿no? Es educar a la comunidad para reforzar, ¿verdad?, lo que es el monoteísmo. Acuérdense que el mismo Yeshua dijo que el Eterno es uno. Él dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él es uno, escucha Israel. El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. ¿Sí? Entonces hay que reforzar el monoteísmo, lo que es la parte de la ética y la devoción verdadera al Creador. Entonces ahí es una forma de educar y prevenir, ¿no?, contra la idolatría, y esto pues no solamente es a nivel de comunidad, sino también a nivel de hogar, ¿sí? Como líderes espirituales, ¿verdad?, como cabezas de hogar, tenemos que educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia para que no caiga, ¿verdad?, en el paganismo. Ustedes saben que estamos rodeados de paganismo, y el paganismo pues tiene su cultura, tiene sus fiestas, tiene su idolatría, tiene sus rituales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no tenemos que tener, ¿verdad?, ninguna influencia o permitir ninguna influencia de este tipo, ¿no? Y mantenernos pues puros, mantenernos limpios, ¿no? Dedicándonos a la devoción al único Dios y Creador. Para esto obviamente hay que fomentar el estudio de la Biblia o la Torá. Hay que fomentar mucho la oración personal, ¿sí? Y estos pues obviamente son como antídotos para estas ideas o prácticas idolátricas, ¿sí? Entonces esto es muy efectivo, ¿sí? El estudiar la Biblia, el estudiar la Torá, ¿no? Esos son antídotos efectivos para evitar estas ideas y estas prácticas idolátricas. Y ya digamos como una aplicación práctica para la comunidad y también para cada creyente, debemos nosotros como a nivel comunitario promover, ¿sí?, actividades que refuercen la conciencia espiritual y ese compromiso con el Creador, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener actividades, tener estudios especiales, ¿verdad?, para fortalecer esa conciencia espiritual, ese compromiso, ¿verdad?, con el Creador, ¿no? Y tener experiencias vivenciales, ¿no? Sobre todo experiencias vivenciales, ¿verdad?, de esa dependencia al Creador. Y yo creo que hay muchos testimonios que pueden servir, que pueden fortalecer de cómo tu relación con el Creador ha traído cambio, ha traído algún hecho, ¿verdad?, sobrenatural, ha traído, ¿verdad?, algún testimonio de vida, ¿no?, que puede ayudar y fortalecer, ¿no?, no solamente la vida personal, sino la vida también en comunidad. En el hogar, evitar objetos o símbolos que tengan connotación idolátrica y supersticiosa, ¿sí? Entonces hay que apartarse de todo aquello, ¿verdad?, que puede traer una dependencia, ¿verdad?, la idolatría o ciertas supersticiones, ¿verdad?, que pues se pueden también filtrar, ¿no? Y confiar en objetos, en cosas, para la suerte, ¿verdad?, para la buena aventura, para evitar malas energías y cosas de esta. Entonces hay que evitar todos estos objetos, símbolos que puedan ingresar al hogar. Y de una forma personal, trabajar en eliminar cualquier idolatría interior. ¿Sí? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver qué prioridades tenemos, qué para nosotros es una prioridad, ¿no? Y si esa prioridad se está anteponiendo, ¿no?, a la prioridad máxima, a nuestra atención máxima, que es el Creador, entonces ir corrigiendo eso internamente, ¿sí? Puede ser obsesión con bienes materiales, poder o concepciones erróneas de la divinidad, ¿sí? Entonces también, ¿verdad?, tener cierta teología, por decir así, teología de ciertas religiones seculares. No, tenemos que revisar todo eso y tenemos que evitar todo lo que pueda influenciar negativamente, ¿no?, y traer como ideas erróneas a nosotros y también a nuestros hijos, ¿sí? Cosas que los hombres de pronto han diseñado o ellos mismos han
han establecido, ¿no? Como dogmas, ¿verdad? Y cosas que tienen que analizarse a fondo y buscar la razón de ser. Y participar, obviamente, activamente de una forma práctica contra influencias culturales, ¿sí? Que obviamente pueden alejar a la persona de la verdad. Ustedes saben, como les decía, estamos rodeados de paganismo y hay momentos donde el paganismo cobra mucha relevancia y mucha influencia, así como es, por ejemplo, fin de año o como ciertas semanas o ciertos días, ¿verdad? Festivos y cosas así que son idolátricos. Entonces hay que evitar esa influencia, ¿no? Luchar, ¿verdad?, contra esa influencia cultural pagana, porque las culturas hoy día tienen paganismo, ¿sí? Tienen que, o sea, se unen mucho con lo que es la parte de la idolatría, ¿no? Y eso puede alejar a las personas de la verdad auténtica. Bien, entonces, como conclusión, el mandamiento de destruir la idolatría es un llamado eterno, ¿verdad?, a la fidelidad exclusiva al Creador, ¿sí? Y a la eliminación de todo aquello que pueda desviarnos de Él, todo aquello, ¿sí? Toda cosa que pueda desviar nuestra atención principal al Creador, todo eso tiene que ser revisado, examinado y tiene que ser corregido. Hoy esta destrucción tiene un significado obviamente espiritual y ético y práctico que debemos aplicar a nuestros corazones y también a nuestras comunidades. Recordemos, aquí enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Si te gustó este material, compártelo, ¿no? Y dale like, ¿no? Para que esto pueda ser compartido por el mismo canal, ¿no?, a otras personas y a otras comunidades. Mis queridos, los dejo allí. Que el Eterno los bendiga. Que tengan un hermoso día de Shabbat. Hasta una próxima. Shabbat Shalom.